Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Maris Martínez y nuevamente nos encontramos en un nuevo capítulo de A las puertas del umbral. En esta ocasión vamos a adentrarnos en un tema que, aunque parece cotidiano, ha sido escenario de innumerables relatos que se repiten en distintas partes del mundo. Los fenómenos inexplicables en las carreteras. Lugares que durante el día pueden parecer normales, incluso tranquilos, pero que por alguna razón, cuando cae la noche o las condiciones cambian, se transforman en escenarios donde la realidad parece distorsionarse. Historias que no siempre tienen una explicación clara. Relatos de conductores que aseguran haber visto, escuchado o sentido cosas que simplemente no encajan con lo que conocemos de la lógica o de la experiencia común. Y lo más inquietante de todo es que muchos de estos testimonios comparten detalles muy similares, aunque hayan ocurrido en distintos lugares y en distintas épocas. Esta noche vamos a explorar dos de estos relatos, dos experiencias completamente distintas, ocurridas en carreteras separadas por el tiempo y la distancia, pero unidas por algo que resulta difícil de ignorar. Historias que más allá de si se creen o no, dejan una sensación incómoda, como si en ciertos caminos existiera algo que permanece, algo que observa, algo que espera. Así que les recomiendo prestar atención porque lo que van a escuchar a continuación no solo habla de carreteras vacías, habla de momentos en los que la realidad parece romperse sin avisar. Y con esto dicho, comencemos. Esta historia la vivió Emily. Emily vivía muy cerca de los Montes Apalaches. Su casa se encontraba en una zona apartada, rodeada de bosques y caminos que serpenteaban entre montañas cubiertas de árboles. La gente de la región acostumbraba a contar historias extrañas sobre aquellos lugares, historias que aparecían en la niebla y de viajeros que aseguraban haber vivido experiencias imposibles de explicar. Emily nunca creyó nada de eso. A finales de enero se anunció la llegada de una tormenta de nieve que duraría varios días. Y lógicamente, las autoridades recomendaron abastecerse antes de que las carreteras quedaran bloqueadas. Así que la joven decide viajar a la ciudad para comprar todo lo necesario. Salió cerca del mediodía, realizó algunas diligencias, compró comida, agua, medicinas y todo lo que necesitaba para permanecer varios días en casa. Y ya de regreso, cerca de las 5 de la tarde aproximadamente, todo parecía normal. Los vehículos circulaban en ambas direcciones. Emily conocía aquella ruta de memoria. La había recorrido innumerables veces. Pero después ocurrió algo extraño. La radio comenzó con estática y de repente una niebla comenzó a extenderse sobre toda la carretera. Al principio parecía una niebla normal, una niebla común de invierno, pero en cuestión de segundos, aproximadamente un minuto, se volvió esta niebla tan espesa que apenas permitía ver unos metros hacia adelante. Emily dice que ella empezó a reducir la velocidad. Las luces de los autos que circulaban de frente empezaban a desaparecer
Luego desaparecieron también las de los vehículos que venían detrás de ella. Pronto, Emily estaba completamente sola. Aquello para ella no tenía sentido, porque instantes antes había visto varios vehículos cerca de ella, tanto de frente como atrás. Mira por los espejos y no había nada, solamente una masa blanca. De repente, el motor comenzó a fallar, empezó a dar varios tirones. Las luces del tablero también comenzaron a parpadear y finalmente el motor se apagó por completo. Emily intenta encenderlo nuevamente y nada. Vuelve a intentarlo nuevamente y nada. Una tercera vez y no pudo. El silencio era tan espeluznante, tan feo, que dice que no se escuchaba absolutamente nada, solamente podía escuchar su respiración. El miedo comienza a apoderarse de ella porque no sabía qué estaba pasando. Toma su celular para pedir ayuda y no tenía señal, ni una sola barrita. Aquello la inquietó todavía más. Esa carretera normalmente contaba con cobertura. Y entonces escuchó algo, un murmullo muy bajo, tan tenue que pensó haberlo imaginado. Unos segundos después escucha otro y luego varios más. Dice que las voces empezaban a aparecer de distintos puntos, de distintos lugares al mismo tiempo, pero ella no podía entender lo que decían. Sonaban como susurros lejanos mezclados entre sí. Emily observó por las ventanas y no veía a nadie, solamente la niebla espesa. Los murmullos continuaron aumentando. Entre aquellas voces dice que ella comenzó a distinguir un sonido. Era un llanto como si fuera débil y distante al mismo tiempo. Parecía que alguien sufría profundamente. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda y trata de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Ella pensó que tal vez era el viento o algún fenómeno extraño provocado por la tormenta. Entonces, esa voz dice que pronuncia su nombre claramente. Emily. Dice que sonaba como si alguien estuviera junto a su auto. Emily se queda quieta, no se mueve, mira hacia ambos lados y no había nadie. Dice que la voz nuevamente la vuelve a escuchar otra vez y luego otra y otra y otra vez, repitiendo siempre su nombre. Emily, Emily. Dice que cada vez parecía que provenía de distintos lugares, algunas veces del interior, algunas veces detrás de ella, hacia enfrente, de los lados, por todas partes se escuchaba que la llamaban por su nombre. Dice que incluso llegó a sentir que aquella voz surgía desde el mismo interior del vehículo. La niebla seguía ocultándolo todo, no se podía observar nada, no podía ver los árboles, absolutamente nada. Era como si la carretera hubiera desaparecido y ella estuviera en medio de la niebla, estuviera atrapada en un lugar completamente diferente. Por un momento dice que ella pensó en bajar del auto, pero algo dentro de ella le decía, no lo hagas, no bajes. De repente dice que ella empieza a sentir que los murmullos continuaban, porque dice que por un momento pararon y fue en el momento en que ella quiso bajar del auto, pero después continuaron y el llanto también. Dice que aquella voz seguía pronunciando su nombre. Ella ya no sabía qué hacer, sentía que se estaba volviendo loca y finalmente el miedo terminó por vencerla. Comienza a llorar, se cubre el rostro con sus manos y permanece así durante varios minutos. No sabía lo que estaba pasando, ya estaba al borde de la locura. Solo deseaba que todo terminara. Entonces dice que escucha algo diferente. Escuchó un claxon, luego otro y luego otro, y así varios más. Levanta la cabeza y la niebla ya se había ido. Había desaparecido por completo. Frente a ella estaba la carretera de siempre,
Los autos empezaron a circular normalmente, los árboles estaban donde tenían que estar, el cielo estaba cubierto por nubes grises porque recordemos que se avecinaba una tormenta. Todo parecía normal, era como si nada hubiera ocurrido. Confundida, observa a su alrededor, su teléfono ya tenía señal nuevamente, prende el auto y esta vez el motor arrancó sin ninguna falla, sin ningún problema. Y aunque le faltaron algunas diligencias por realizar en otro pueblo, antes de regresar a su casa, decidió no hacerlo. Dio la vuelta y condujo directamente hacia su hogar. Hasta la fecha nunca ha podido entender qué fue lo que pasó aquella tarde. ¿Por qué desaparecieron todos los vehículos? ¿De dónde provenían aquellas voces? ¿Quién pronunciaba su nombre desde la niebla? Lo único que sabía era que había recorrido esa misma carretera cientos de veces y jamás había experimentado una cosa parecida. Ahora continúa utilizando esa misma ruta, pero solo cuando va acompañada. Dice que cada vez que atraviesa aquel tramo, siente exactamente la misma sensación, la sensación de que algo oculto está entre los árboles observándola, esperando pacientemente, como si aquella niebla todavía permaneciera ahí, aguardando el momento perfecto para volver a llamarla por su nombre. Y bueno, pues, ¿qué les pareció esta historia? Algo, bueno, siempre he escuchado que pasan cosas muy sin sentido en cerca de los montes Apalaches, o que se escuchan voces, algunos fenómenos, pero nunca había escuchado algo parecido a este relato, a lo que le pasó a Emily. Pero pues bueno, todo puede suceder. Díganme ustedes qué creen que haya pasado aquí. Bueno, sin más ni más, pasamos a la siguiente historia. Esta es la historia de Rubén. Rubén era un trailero que tenía más de 15 años recorriendo carreteras por todo México. Según él, jamás había vivido algo que lo hiciera cuestionar la realidad de la manera en que le ocurrió aquella noche. Rubén se encontraba transportando mercancía por una carretera poco transitada. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y todo transcurría de manera normal. El camino estaba prácticamente vacío, algo que para él no era raro a esa hora. Pero después de varios kilómetros comenzó a notar que el tráiler andaba fallando. Primero unos pequeños tirones, luego el tablero comienza a parpadear, después el motor comenzó a perder fuerza poco a poco, como si lo estuviera apagando lentamente. Rubén piensa que se trata de una falla mecánica y busca un lugar seguro para detenerse, pero antes de que pueda hacerlo, el motor se apaga por completo. Intenta prenderlo una, otra y otra y otra vez y nada. Revisa las conexiones, verifica que algunos componentes básicos, verifica algunos componentes básicos y nada. Resignado, pues decide esperar a que pase otro conductor que tal vez lo pueda ayudar. Dice que lo extraño fue que los minutos comenzaron a convertirse en horas. 30 minutos, una hora, dos, tres, y nada, no pasaba nada. No pasaba nadie, ni un auto, ni una bici, ni una moto, nada. Ni siquiera las luces de un vehículo que estuviera muy lejano. Rubén empieza pues a desesperarse porque decía, ¿cómo es posible que después de tantas horas no haya pasado ni un solo auto? Había recorrido esa ruta muchísimas veces y sabía que siempre existía algo de movimiento. No era tan frecuente, pero tampoco era como para que no pasara ni un solo auto. Entonces él decide esperar dentro de la cabina, se recuesta, pero dice que en ese momento comienza a escuchar sonidos que provienen del monte, así lejanos. Dice que al principio pensó que eran coyotes. Después ya no estaba tan seguro porque los aullidos tenían una combinación entre animal
y casi humano. Era como una mezcla. Eh, en- Intenta ignorarlos, pero los aullidos continuaron. Se acercaban cada vez más. Después escuchó algo que lo hizo incorporarse de golpe, así rapidito, se levanta. Dice que era el llanto de una mujer, un llanto débil, pero al mismo tiempo lejano, como si se estuviera perdiendo dentro de la oscuridad, algo así. No sé si me entienden, así como misterioso, como si estuviera esa persona perdida. Rubén observa los espejos y no puede ver nada, solamente oscuridad. El llanto continuó varios minutos. Después se detuvo. Después del llanto comenzaron unos murmullos, decenas de voces susurrando cosas al mismo tiempo. Él no podía entender ni una sola palabra, pero podía escuchar claramente que había personas hablando. Dice que esas voces sintió que estaban rodeando el tráiler. Venían de todas partes. En un momento incluso dice que sintió pasos sobre la grava, como si caminaran alrededor de su tráiler. Pero cada vez que iluminaba con su linterna no había nada. Las horas seguían pasando y pasando. El miedo comenzó a convertirse en desesperación. Rubén dice que llega el momento en que cierra los ojos y comienza a rezar porque ya tenía bastante miedo, ya no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando terminó de rezar, toma la llave y la gira. Para su sorpresa, el motor arrancó de inmediato, como si nunca hubiera tenido ni una sola falla. Sin perder tiempo, puso primera y comenzó a avanzar. Pero algo seguía sintiéndose raro. A medida que recorría la carretera, el ambiente se ponía cada vez más frío. Dice que no era un frío normal, era un frío intenso, anormal, que sentía que le penetraba hasta los huesos. Según él, dice que podía ver su propio aliento dentro de la cabina. Estaba como si se estuviera congelando. Entonces dice que al mirar por uno de los espejos laterales alcanza a distinguir una figura inmóvil al lado del camino. Dice que era una silueta oscura, muy alta, ahí observándolo pasar. Rubén le mete el acelerador y no paró, siguió conduciendo. Después llega a una gasolinería abierta las 24 horas, varios kilómetros más adelante de donde le había sucedido esto. Llega, se estaciona, se baja del tráiler y compra un café. Dice que la mujer que lo estaba atendiendo lo nota raro y le pregunta que si todo está bien, que si necesita ayuda. Y Rubén le cuenta lo que le pasó, la falla del motor, las 3 horas atrapado en medio de la nada, los aullidos, los murmullos, el llanto, la figura, el frío. Dice que la mujer lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, le hizo una sola pregunta. ¿Te quedaste detenido cerca del kilómetro 87? Y Rubén dice que siente un escalofrío recorrerle el cuerpo porque exactamente ahí fue donde le pasó este percance. Dice que la mujer suspira y le dice que no es la primera vez que escucha una historia así. Según ella, décadas atrás un autobús lleno de pasajeros lamentablemente surgió un percance fatal en esa misma zona. Y desde entonces algunos conductores aseguran que ocurren cosas extrañas durante ciertas madrugadas. Pero lo que la mujer le dijo al final fue lo que a él lo dejó sin palabras. Le explicó que muchos traileros llegaban a esa misma gasolinera contando historias parecidas. Todos hablaban de voces, de llantos, de aullidos, de susurros. Todos hablaban de que la carretera se quedaba completamente vacía y todos pensaban que se habían detenido solamente unas pocas horas. Según Rubén, le preguntó qué eso que tenía de extraño y la mujer le señala el reloj que colgaba detrás del mostrador. Luego le respondió,
porque ninguno estuvo detenido el tiempo que cree. Rubén revisa su hora y siente un nudo en el estómago. Para él habían pasado aproximadamente 3 horas, pero según la hora registrada en su última parada y a la hora a la que él había llegado a la gasolinera, habían transcurrido ya más de 9 horas. 9 horas en las que él no sabe qué fue lo que pasó, ni sabe qué fue lo que pasó, ni recuerda absolutamente nada. Para él solamente fueron 3 horas y eso es de lo que él se acuerda. Hasta el día de hoy, Rubén asegura que nunca volvió a utilizar esta ruta. Y aunque han pasado varios años desde aquella noche, todavía sigue preguntándose qué ocurrió durante las 6 horas que simplemente desaparecieron de su memoria. Así que, pues, aquí está esta historia. Así termina. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Esta historia es bastante inquietante, muy aterradora, al menos para mí sí. Imagínense que creer estar en un lugar durante un tiempo y cuando sales de esa situación resulta que no, resulta que pasaste mucho más tiempo del que tú creíste. Dicen que hay lugares donde el tiempo transcurre de manera diferente a lo que ocurre realmente en nuestra realidad. Bueno, así termina esta historia. ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? Dicen que hay lugares donde el tiempo transcurre de manera diferente. Transcurre, ¿a qué se debe este fenómeno? No lo sé. A lo mejor atravesó otra línea del tiempo, a lo mejor un error en la realidad, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que esto le ocurrió en la carretera donde este camión años atrás había sufrido este percance. A lo mejor los murmullos, las voces, el llanto, eran esas almas en pena que pues no saben a lo mejor aún que ya partieron de este mundo y siguen vagando en esta carretera, pero ahora la situación es el el tiempo que él perdió ahí. ¿A qué se deberá este fenómeno? Si ustedes tienen alguna respuesta o si tienen ustedes alguna teoría, pueden dejarla en comentarios o enviarla directamente al correo. Y así llegamos al final de este capítulo. Dos historias distintas ocurridas en carreteras diferentes, en tiempos distintos, pero con algo en común que resulta difícil de ignorar. Experiencias que más allá de cualquier explicación lógica nos dejan con esa inquietante sensación de que no siempre todo lo que ocurre en el camino pertenece a lo que conocemos como realidad. Recuerden que si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, alguna anécdota relacionada con lo inexplicable o simplemente quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo electrónico a laspuertasdelumbral@gmail.com o dejarla en comentarios. No olviden dejar su like, compartir este capítulo y suscribirse para no perderse las próximas historias. Yo soy Maris Martínez y esto es A las Puertas del Umbral, donde el velo entre este mundo y el otro se vuelve cada vez más delgado. Sin más ni más, buenas noches, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.